Bueno, en el video anterior hablamos de Windows, del entorno y de las ventanas y el manejo de las ventanas. Hoy nos toca hablar concretamente de este equipo. A ver, este equipo es el icono que nos permite acceder, como el nombre lo indica, para decirlo de una manera simple, a todo lo que tenemos en ese equipo en particular. ¿Qué significa esto? A las unidades de almacenamiento y dispositivos. Voy a abrir rápidamente la ventana para poder explicar un poquito mejor. Y vamos a ver entonces que dentro de ella nos vamos a encontrar un sector que dice dispositivos y unidades. ¿Qué significa esto? Los dispositivos son todos aquellos elementos que podemos agregar, que podemos conectar a la compu, como podría ser un celular, una cámara de fotos, mientras que las unidades se llaman unidades de almacenamiento y comúnmente lo llamamos discos. ¿Cuáles son estas unidades? Para empezar, esta unidad es la que no nos puede faltar, que es el disco rígido, es decir, el disco que se encuentra dentro de nuestra computadora y que siempre es representada por la letra C. Este disco rígido, disco duro, disco local, lo pueden encontrar de diferentes maneras, se llama de diferentes maneras. Generalmente se le dice directamente el disco C porque es sabido que siempre es el disco rígido y porque este equipo de las unidades las representa con una letra. Ese C puede que no sea el único disco rígido que se encuentra en nuestra computadora y en el caso de tener un segundo disco rígido podríamos encontrar, por ejemplo, disco D o disco E. Lo importante es que sepan que a partir de los discos que siguen a continuación se le asigna la letra que sigue en el abecedario. A veces pueden estar ocupadas, por ejemplo, por un CD, un DVD, es decir, una lectora de DVD, mejor dicho, y en ese caso, al colocar una nueva unidad, va a saltearme esa letra. Así como existen los discos rígidos, vamos a necesitar de otro tipo de discos, porque vamos a hacer énfasis en esto. Nosotros en una computadora manejamos información, por lo cual necesitamos que esa información, que va a ser virtual, siempre esté alojada dentro de un disco o de una unidad de almacenamiento, de lo contrario no existiría. Entonces, así como yo tengo un disco local para poder guardar las cosas que hago en mi computadora, en un determinado momento voy a tener la necesidad de sacar esa información de la computadora para trasladarla a otro lugar o simplemente para hacer una copia de seguridad. ¿Qué otros discos manejamos hoy en la actualidad? El pendrive. El pendrive es la unidad que hoy por hoy utilizamos con mayor frecuencia y es que es una unidad que nos permite guardar gran cantidad de información, son bastante resistentes y al guardar acá podemos trasladar hacia otro lugar. La letra que Windows le designe a esta unidad dependerá, como dije anteriormente, cuáles sean las letras que están libres. ¿Cuántos de estos podemos poner? Depende de la cantidad de puertos de entrada que tenemos en cada uno de ellos. Cuando hablemos especialmente del pendrive vamos a hablar en profundidad de este tema. ¿Qué otra unidad conocemos? Tal vez usada con menor frecuencia en la actualidad, el CD o DVD, donde nos vamos a encontrar que la única diferencia entre el CD y el DVD es simplemente la cantidad de información que permite guardar. En la actualidad cada vez es menor el uso que se le da a este disco, pero sigue todavía siendo un disco utilizado. Hoy en día, este disco está cobrando mucha fuerza por la cantidad de información que nosotros tenemos dentro de un disco rígido. Estos discos son discos rígidos pero externos, es decir, que mediante un cablecito podemos conectar a nuestra computadora este disco y que inmediatamente aparezca la unidad, la letra que lo representa y guardar gran cantidad de información dentro de él. Así como en este disco guardamos mucha más información que en este disco, también vamos a encontrar una diferencia de precio bastante grande. Por último, les quería contar que
siempre vamos a partir de la letra C, porque la letra A y la letra B pertenecían a discos que ya no se utilizan más. Este es un disquete que se dejó de usar hace muchísimos años y estaba representado por la letra A. La letra B también pertenecía a un disquete mucho más grande y más flexible, que alojaba todavía menos cantidad de información que este. Los discos A y B desaparecieron y con ellos también desaparecieron las letras dentro de este equipo. De esta manera, más o menos, podemos decir que los discos que más utilizamos son, además del disco rígido, por supuesto, porque si un disco no está disponible, no funciona o no está, no podríamos estar trabajando en una computadora, necesitamos de los discos como un pendrive, como un CD, un DVD o un disco externo para poder trasladar información. Recordemos entonces que si entramos a este equipo podremos descubrir cuáles son los discos que están a nuestra disposición. A continuación les voy a mostrar cómo es que aparecen en la medida que vamos conectando nuevos discos o dispositivos. Vamos a hablar de este equipo. Para ello vamos a hacer doble clic sobre el icono ubicado sobre el escritorio y vamos a observar las partes de la ventana. Todo lo que vemos en la parte superior y en la parte izquierda la vamos a dejar para clases posteriores y ahora nos vamos a concentrar en este sector derecho. Para observar bien el contenido voy a proceder a maximizar la ventana y vamos a observar que en este sector derecho en la parte superior dice carpetas, que también vamos a dejar para más adelante, y nuestra atención se va a concentrar en este sector que dice dispositivos y unidades, que como ya expliqué anteriormente, se trata de las unidades o discos que se encuentran en la computadora disponibles, y por otra parte todo lo que tiene que ver con dispositivos como cámaras digitales o celulares que podamos agregar. Vamos a ver entonces que en esta computadora solamente tenemos el disco rígido C y no vemos ninguna otra unidad disponible, y además lo vemos acá entre paréntesis este número 1. Voy a colocar un pendrive y vemos cómo aparece una nueva ventana en cuya barra de título dice Cloud, que es el nombre que yo coloqué previamente a este pendrive, y vemos que se le asignó la letra D. En la parte derecha vemos el contenido de esta unidad y vamos a ver que si la cierro, de todas maneras sigue apareciendo en este sector junto al disco C para que yo en cualquier momento pueda hacer un nuevo doble clic sobre ella y acceder a la unidad nuevamente. Noten que la manera en que se ve el contenido es diferente, porque más adelante vamos a ver que la visualización de los iconos que se encuentran en una ventana pueden cambiar de acuerdo a cómo lo personalicemos. Voy a cerrar esta ventana para que tengan en cuenta que cada vez que ustedes deseen acceder a ver el contenido de cualquier unidad, ya sea el disco rígido o un pendrive que acabamos de agregar, siempre debemos volver a este equipo e identificar la unidad que necesitamos en cada momento. Ahora voy a colocar un nuevo pendrive y vemos cómo aparece la ventana que representa esta nueva unidad, donde en la parte superior se ve el mismo nombre porque lo llamé de la misma manera, pero vemos que en este caso no tiene la letra D, sino que tiene la letra E. Otra vez en el sector derecho vemos el contenido, y cuando cierre la ventana, como teníamos abierto anteriormente la ventana de este equipo, podemos observar que se sumó una nueva letra con el nombre, y así identificamos claramente cuál es el disco rígido, cuál es el primer pendrive que coloqué y cuál es el segundo. Otra cosa importante a tener en cuenta es lo que sucede cuando ya no deseamos utilizar un determinado disco que agregamos. Para poder quitar un pendrive no solo bastará con retirarlo, sino que necesitamos indicarle a Windows que ya no vamos a trabajar con él, y de esta manera va a desaparecer la letra que lo representa. Para poder quitar un pendrive de manera correcta, simplemente tenemos que localizar cuál es el pendrive que deseamos expulsar y hacer menú contextual sobre él, es decir, un clic con el botón derecho sobre el disco que deseamos expulsar. En esta lista que apareció vamos a buscar la palabra expulsar y al hacer un clic
estaremos informando a Windows que no deseamos trabajar más con esa unidad, con lo cual de forma automática desaparece de este sector este disco, quedándonos solamente el anterior y el disco local. Si queremos también retirar esta unidad que nos quedó, volvemos a hacer clic con el botón derecho, buscamos la palabra expulsar nuevamente, hacemos un clic y quedamos como al principio con solamente el disco rígido disponible. En el caso de agregar un disco rígido externo, vamos a trabajar de la misma manera, pero nos vamos a encontrar con una diferencia en el momento de expulsar. En este momento voy a colocar un disco externo. Vamos a ver que va a suceder algo parecido a lo que nos sucedió anteriormente. Aparece la ventana con el nombre del disco, con la letra y el contenido a la derecha. Solo que en este caso vamos a tener que expulsarlo desde la parte inferior, buscando acá este triangulito en la parte inferior derecha. Hacemos un clic y vamos a localizar este dibujito. Al hacer un clic se van a desplegar todas las opciones de discos que se hayan agregado. Tengan en cuenta que en el caso del pendrive también lo podemos hacer de esta manera, pero es mucho más práctica la manera que expliqué anteriormente. En el caso del disco rígido, esta es la única opción que tenemos. Localizamos el disco, hacemos un clic y el disco fue expulsado de la misma manera que lo hicimos antes, solo que tomando un camino diferente. Finalmente vamos a ver lo que sucede cuando conectamos a nuestra computadora un dispositivo y no un disco. En este caso lo que voy a conectar es un celular y vamos a ver que Windows inmediatamente lo detecta, solo que en lugar de mostrar el icono en la parte derecha del icono del disco rígido, lo va a hacer en la parte izquierda y no le está asignando una letra porque se trata de un dispositivo. Lo que nos coloca en este sector es el modelo del celular o el nombre en el caso de haberle colocado un nombre, y en el dibujito, en el icono, podemos ver que se trata de un celular. A la hora de abrirlo, hacemos doble clic y vamos a ver que nos dice que esta carpeta está vacía. ¿Por qué? Porque el acceso se lo tenemos que dar desde el celular. Una vez que le dimos el acceso desde el celular a poder ver el interior de él, vamos a ver que tenemos dos iconos, porque en este caso tenemos el icono que representa el almacenamiento interno del celular, que es el que está acá a la derecha, y donde dice Card del otro lado está representando el acceso a la tarjeta de memoria que le agregamos al celular en el caso de tenerla, por supuesto.